apagado durante esta ponencia, para así tener pues mayor prioridad a la charla. Al finalizar este webinar haremos una sesión de lo que van a ser sus preguntas, para darles o disipárselas y y que podrían resolverle pues también los ponentes. Y también, como lo acabo de hacer ahorita, compartimos en el chat lo que es un enlace de un formulario para hacerles llegar lo que es el material de este curso. Bien, ahora, como los ponentes de este webinar, les voy a presentar al maestro fiscal que nos estará impartiendo este curso, José Antonio Espíritu González. Como invitado especial vamos a tener al maestro en ciencias en el área fiscal, Lucio Guillén Mercado. Como invitada especial vamos a tener en el área de consultoría del Grupo Velor a la contadora Verónica Béjar Garibay, y en el área de desarrollo y programación Orlando Ayala. Sin más preámbulos, dejo el micrófono para el licenciado Lucio Guillén. Listo, contador, igual si me apoya para grabar este material, por favor. Gracias, buenos días a todos. Algunos ya los conocemos, otros no, bienvenidos. Vamos a tratar de ser breves. ¿Cuál es la idea de este webinar? Si bien vamos a abarcar, porque así así está planeado, la parte del fundamento legal, la idea es irnos directamente a la practicidad de la carta aporte de manera amena, de manera práctica. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? El temario va a ser el marco jurídico. Primeramente vamos a hablar un poquito del marco jurídico de manera muy breve, decirles que el contador Espíritu, en el desarrollo de toda esta charla, va a ir citando por ahí el fundamento legal aplicable a cada uno de los puntos que vayamos tratando. Veremos los escenarios del transportista, intermediario y propietario, el CFDI de ingresos con complemento carta aporte, el CFDI de traslado con complemento carta aporte, y algunos ejemplos del llenado y de la emisión. Bien, ayer estuvo circulando en redes esta noticia en la jornada. No sé si me puede alguien retroalimentar con su micrófono, si se está viendo la pantalla, por favor, de cuál es la idea. Sí, se está proyectando. Sí se ve. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es la idea? Nuestra secretaria nuestra jefa del SAT ya lo dejó bastante claro. Dice que su participación en el foro comentó que el presente y futuro, en el foro se llama el presente y futuro fiscal de México, desafíos y prospectiva de la reforma fiscal 2022, y ahí la funcionaria explicó que una de cada 3 mercancías se encuentra en la informalidad. Comentó, y así lo hemos visto, la gran reforma en esto que es la miscelánea fiscal 2021 y lo que nos espera para 2022, no es seguir la política de no crear más impuestos, ni aumentarlos, ni tampoco el famoso reciclo, sino la carta aporte. La carta aporte vista desde el punto de vista de la autoridad como una herramienta que va a fiscalizar estas mercancías. Dicho esto, entonces, queda además decir que el artículo 29 del Código tiene 2 obligaciones. La primera, expedir comprobantes fiscales. Pero hay una segunda obligación, y el verbo lo dice muy claro, solicitar. ¿Sí? Del cliente de solicitar el comprobante, y de la persona que realiza actos, que obtiene ingresos o que retiene, pues de emitirlos. De ahí, sin más preámbulo, me iría a los requisitos. Primero, contar con firma electrónica, tramitar el certificado, cumplir con los requisitos, remitir al SAT. ¿Con qué finalidad? Validar, asignar e incorporar el sello digital. Pero me voy a la fracción sexta, que dice cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el SAT mediante reglas de carácter general. De este 29 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción sexta, yo me iría a la regla 27.1.8. Vamos a irnos. Cuestiones de tiempo.
Y dice que para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción sexta, el SAT publicará en su portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas incorporar requisitos fiscales en los FDIs que expidan. Esto es de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, es la regla 2.7.1.8, que va correlacionada con ese artículo 29, segundo párrafo, fracción sexta. Segundo párrafo de la regla dice, los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique. Pasados 30 días naturales, contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo, y aquí la salvedad aplica, cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. Tercer y último párrafo de esta regla dice, para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar los criterios establecidos, ojo, los criterios establecidos en las guías de llenado que al efecto se publique el citado portal. Es decir, adicional a las reglas de resolución miscelánea, que ya llevamos en la cuarta resolución de modificaciones anticipadas que salió el día de antier, donde nos manda hasta el día 1 de enero de 2022, debemos estar atentos entonces a las guías de llenado que al efecto publique el citado portal. Yo hasta aquí llego, estaré muy pendiente de mi estimado amigo José Antonio Espíritu, por si hubiera algún detalle en la cuestión de fundamento legal. Amigo, te dejo la pantalla, dejo de presentar y el micrófono es todo tuyo. Antonio Espíritu, ¿me escuchas? Adelante, Jessica, levantó la mano. José Antonio Espíritu, ¿me escuchas? Sí, yo Sheila, sí. adelante, Sheila. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ya lo escuchamos, contador. Ok. Buenas tardes, les decía, no, es que no me escucharon ustedes, yo ya hice mi presentación y nadie me escuchó, pero no hay problema, lo volvemos a iniciar. ¿Sí me escuchan ahí, Lucio? Sí, lo escuchamos perfectamente, contador, y hay que habilitar la presentación de la pantalla, por favor. ¿Ya ahí se ve? Excelentemente, ahí lo vemos, claro que sí. A ver, ¿ya la ven ahí? ¿Sí? La vemos, contador, adelante. Ok, bueno, les decía buenas tardes, mi nombre es José Antonio Espíritu y la idea de esta plática, yo me gustaría que lo viéramos como una plática, porque así lo vamos a comentar. Yo me quiero salir del estereotipo de los cursos, me gustaría que lo comentáramos en base a la cuestión normalita del día a día, dejemos un ladito las leyes y los fundamentos, eso ya nos los dio el contador Lucio y los va a seguir comentando. Me gustaría platicar con el transportista las dudas que tiene, ustedes, algunos contadores también, las dudas que se les presenten, ¿verdad? Y tratar el tema en forma muy sencilla y breve. Yo sé que todos ustedes tienen actividades que realizar, entonces la idea es manejarlo rápido y sencillo y las dudas, ¿qué les parece si al final las preguntas que quieran hacer, con mucho gusto se las podemos contestar, pero al final de la presentación? Bueno, inicio. Como ustedes saben, el tema del CFDI con complemento de carta aporte, pues es una situación que la autoridad nos está obligando. Ya no es nuevo, el emitir la carta aporte no es nueva, esa prácticamente muchos transportistas ya lo vienen realizando de alguna o de otra manera, en forma impresa o timbrado, ¿verdad?
Pero hoy en día la autoridad, a partir de este año, nos obligaba que a partir del mes de septiembre iba a entrar esta situación y por ahí hicieron una prórroga y decían que teníamos que tener un periodo de prueba a partir del 1 de diciembre del 2021 y amanecimos hace 2 días que ahora resulta que no, que ya no va a haber periodo de prueba, pero que la obligación entra a partir del 1 de enero del 2022 y eso ya no se va a mover. Entonces, la autoridad lo que quiere es que cumplamos con esa obligación de emitir el CFDI de traslado con complemento de carta de aporte o el CFDI de ingresos con complemento de carta de aporte. Claro, ustedes lo que queremos saber, lo que queremos identificar es cuándo y quiénes son los responsables y los que tendrían que presentar ese tipo de complemento. ¿Cuál es el que tendríamos que presentar? Dependiendo de, lógico es, a qué nos dediquemos. Entonces, vamos a seguir comentando a quiénes les aplica. Les aplica a toda persona física y moral que trasladen bienes o mercancías en territorio nacional por las diferentes vías, vía terrestre, vía férrea, vía marítima, vía aérea o vía fluvial. Aquí en la plática que vamos a hacer, nos vamos a concentrar en la terrestre, porque no creo que haya aquí algunos, ahora sí que algunas personas que se dediquen al área fluvial o marítima o férrea. Entonces nos vamos a centrar en el área del transporte terrestre. ¿Sale? Seguimos. ¿Para qué sirve este complemento de carta aporte? Sirve para que con esto el transportista, el operador es el que va a tener que llevar este documento. Este documento va a servir para el traslado de la mercancía. Sin este documento va a ser muy difícil, o sí lo pueden hacer, nada más que pues caerían en riesgo de que alguna autoridad los pare y ustedes no lleven ese documento, pues van a venir ciertas consecuencias. Pero en sí este documento la autoridad nos está obligando a que lo llevemos, a que lo realicemos, a que lo timbremos, con el fin de que se pueda comprobar qué bienes llevamos, qué bienes estamos trasladando, a dónde vamos, de dónde vamos y hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Qué mercancía se lleva en ese traslado? Y la idea es que se pueda comprobar esa situación, ¿sí? Y lógico es, pues tiene todo un trasfondo. La autoridad lo que busca es tener un mejor control del traslado de las mercancías. Y según ellos también, para combatir la informalidad. Nosotros o la iniciativa privada me han comentado que realmente también lleva a otro problema, el de la inseguridad, porque esa información pues va a caer en muchas manos. Y a veces, por nuestros tiempos, pues ya no le tenemos mucha confianza a nuestras autoridades, ¿verdad? Bueno, pero en sí para eso sirve ese documento. Ese documento se tiene que llevar, el operador lo tiene que llevar impreso o en digital para poderlo mostrar en su momento, si alguna autoridad en el camino lo para, pueda comprobar qué lleva y comprobar que esa mercancía no tiene ningún problema. ¿Cuándo se debe emitir? Lo que les comento, precisamente este documento se tiene que timbrar a la hora del inicio del viaje, no cuando ya vaya, o no decirle al asistente o el patrón le diga, ¿sabes qué, operador, chofer, vete adelantando y yo después te lo mando? No. Este documento se tiene que timbrar y el operador se lo tiene que llevar en sus manos. Yo sugiero, la autoridad dice que se tiene que presentar en forma digital o en forma impresa, o sea, cualquiera de esas dos. Yo sugeriría que se llevaran las dos, por alguna situación que se les pudiera presentar. Si se lo llevan digital, pues ¿dónde lo llevarían? En el teléfono. Y si el teléfono se les descarga, no lo van a poder mostrar, ¿sí? O si se les, el impreso se les moja,
o se les mancha porque pues ya ven, a veces el operador pues va comiendo, manejando y pueden ocurrir diferentes situaciones. Entonces yo recomendaría que hombre prevenido vale por 2 y lo ideal sería que se llevaran las dos formas. ¿Sí? Seguimos. Esto se los quise mostrar para llevarnos a que nos vamos a centrar en dos tipos de comprobantes. Más sin embargo, la mayoría o algunos de ustedes son contadores, saben que a los diferentes tipos de CFDI que existen, que la autoridad nos exige, que es el de ingresos, con efecto de ingreso, el de egresos, el de traslado, el de nómina, el de pago, que el de pago es cuando los clientes nos pagan, se les tiene que emitir un complemento de pago, en el caso de que hayamos emitido un comprobante PPD, ¿sí? Pero aquí, en esta plática, nos vamos a centrar en dos, que tienen que ver el CFDI de ingreso y el CFDI de traslado. En eso es donde vamos a abundar en este tema. Los otros no los vamos a tocar. ¿Cuál es la obligación de emitir el CFDI con complemento de carta aporte? Como ya les había comentado, a partir del 1 de enero de 2022 ya es obligatorio el complemento de carta aporte. Hoy todavía podemos no timbrarla, hoy todavía podemos no realizarlo, el complemento de carta aporte, y no vamos a tener ningún problema. Pero a partir de enero del 2022 ya es obligatorio, ¿sí? La autoridad nos dice quiénes son los que tienen la obligación de emitir estos complementos. Ya dijimos que es toda persona física y moral que transporte bienes o mercancías por carreteras en territorio nacional. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora ya más específico, la autoridad nos dice, a ver, señores, hay 3 supuestos y aquí identifícate en dónde caes tú para poder decir cuál es el complemento que te corresponde emitir, si el CFDI de ingresos o el CFDI de traslado. Ambos traen complemento de carta aporte, pero lo principal es identificar cuál nos corresponde emitir. Entonces, primer supuesto dice, si tú eres propietario de mercancía y vas a trasladar estas mercancías por medios propios, con tus propios activos, tú tienes que emitir un CFDI de traslado con complemento de carta aporte, ¿sí? Ese es el que tiene que emitir el propietario de la mercancía, un CFDI de traslado con complemento de carta aporte. Este complemento de carta aporte, este CFDI con complemento de carta aporte va a llevar valor 0. ¿Por qué? Porque el CFDI de traslado efectivamente es informativo, es para el viaje solamente y es para que la autoridad, ¿sí? En el camino, si por ahí, por alguna situación para la unidad, pueda saber qué lleva ese transporte y con ese documento se le va a mostrar qué es lo que lleva y a dónde va y de quién es la mercancía. Pero lleva valor 0 porque no hay un cobro de flete, ¿sí? No hay un cobro de flete. El propietario simplemente está trasladando la mercancía. Ejemplo, tantos vemos que, por ejemplo, los Oxxos, por mencionarles alguna, Coppel, Liverpool, tienen sus propios transportes. Entonces ellos venden sus mercancías y a sus clientes, en teoría, les llevan la mercancía que venden hasta el domicilio, hasta sus casas. Y se supone que por eso no cobran flete. Por eso la autoridad dice, ok, tú no cobras flete, no te dedicas a hacer transporte, simplemente estás entregando la mercancía a tus clientes y por eso no va a haber un cobro, tú tienes que emitir un CFDI de traslado. La segunda opción dice, si eres intermediario o eres agente de transporte, tú, en teoría, tú tampoco eres transportista, tú no tienes camiones propios, ¿sí? Entonces tú también tienes que emitir un CFDI de traslado con complemento de carta aporte, ¿sí? Con valor 0. Por la misma situación del propietario, porque en este caso no se dedica al transporte. Aquí en este intermediario caerían las logísticas que conocemos mucho y que yo creo que por ahí tienen algunas dudas, es donde más dudas tienen. Las logísticas, ¿cómo quedan?
¿qué documento tendrían que emitir? De entrada, ahorita les digo que tienen que emitir un CFDI de traslado. Un poquito adelante vamos a abundar en ese tema de las logísticas. 3, si eres transportista, ¿cuál es el transportista? A veces confundimos. Transportista, pues tiene camiones o factura flete, es transportista. No, la autoridad nos lo deja bien claro. Transportista es aquel que tiene un permiso de la SCT y que tiene camiones y por medio de ellos hace el servicio de transporte terrestre, ¿sí? Él es el transportista. Él le dice la autoridad, tú como transportista que tienes camiones propios, tú vas a emitir un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte, ¿sí? Entonces, esas son las 3 situaciones, esos son los 3 espacios que pone la autoridad para que identifiquemos, nos analicemos dónde caeríamos, en qué situación. ¿Somos propietarios? ¿Somos intermediarios o agentes de carga? ¿O somos transportistas? En los 3 casos anteriores, ¿sí? Solo aplicará el complemento de carta aporte si circulan en carretera federal. ¿Qué significa? Esto lo modificó en días pasados, ¿eh? Anteriormente el complemento de carta aporte aplicaba para todo lo que era carreteras federales. No distinguía si era, decía nada más que los que circularan en territorio nacional. No distinguía si eran federal o si eran locales. Hoy ya la autoridad dice, a ver, les dejo bien claro, solo van a llenar el complemento de carta aporte aquellos que circulen por carreteras federales. Los que circulen por carreteras locales, que nada más están circulando ahí dentro de la ciudad o dentro de su pueblo, esos no van a tener la obligación de llenar la parte del complemento de carta aporte. Sí van a tener que hacer un CFDI de traslado o sí van a tener que hacer un CFDI de ingreso, dependiendo de la situación que sean, si son transportistas o si son propietarios de la mercancía. Pero si no tocan un tramo de una carretera federal, no tienen la obligación de emitir un CFDI de traslado. Seguimos. La misma situación, lo que les explicaba ahorita. En esta regla dice, si solo trasladas mercancías o bienes en forma local, ¿sí? No tendrás la obligación de emitir el complemento. Tendrás la obligación de emitir CFDI de ingreso, impreso en forma digital, pero no el complemento. ¿Sale? Igual, los transportistas y los propietarios les explica la misma situación. ¿Sí? Actualmente, ahorita nomás se los pongo eso para dejar bien claro cómo se trabaja ahorita. Ahorita, ¿qué es lo que hacen? Ahorita muchos transportistas emiten un CFDI, transportistas o logísticas, emiten un CFDI y hacen cartas aporte. Algunos los timbran, algunos nada más llenan los formatos que alguna vez mandaron a hacer a las imprentas y es como actualmente están trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo al inicio que la carta aporte ya la conocían, ya la conocen, pero ahora la autoridad le quiere dar una fuerza, una validez y sobre todo allegarse de información, porque al timbrar estas, la autoridad se va a dar cuenta de qué se está trasladando por las carreteras a nivel nacional. Ese es realmente el meollo del asunto. La autoridad se quiere enterar qué está sucediendo en sus carreteras. Y sobre todo, quién está evadiendo, porque la verdad, como lo comentó el contador Lucio, la autoridad ve que ahí se le está yendo mucho dinero de recaudación. Entonces quiere controlar. ¿Y cómo lo va a controlar? Pues obligando a todo mundo que haga transporte, que traslade mercancías, ¿sí? Que haga un CFDI de traslado o de ingreso. Y él ya se va a dar cuenta quién le está dejando de pagar algo. ¿Sale? Bueno, y ahorita, ¿cómo nos pide la autoridad a partir del 1 de enero de 2022? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Dice, a ver, a partir del 1 de enero del 2022, yo necesito, primero identifiques cuál te corresponde hacer, CFDI de ingresos o CFDI de traslado. Los dos son con complemento de carta aporte si lo haces a través de carreteras federales. Pero te dice, a ver, antes eran 2 documentos. Hoy
Es uno solo, no estamos hablando de dos, es uno solo. Ustedes van a tener un CFDI de traslado, ok, y tienes que llenar el complemento de pago, de carta aporte, perdón, pero es en el mismo documento. Simplemente que cuando llenen el CFDI de traslado, normalmente ¿qué llenan? Llenan los datos de la mercancía, llenan los datos de a quién se va a llevar la mercancía, el cliente, ¿sí? Y llenan los datos, en teoría, del importe, del valor del flete, pero si es un CFDI de traslado, pues le ponen 0. Y eso es lo único que llenaban hoy en día. Ahora dice la autoridad, lo vas a llenar igual, pero adicional a eso, necesito que llenes la parte del complemento de carta aporte. Y ahí sí, ese es el meollo del asunto. El complemento de carta aporte no es más que una carga administrativa excesiva para todos los que se dediquen a estas actividades, porque sí se tiene que manejar bastante información, ¿sí? Desde que información del operador, desde la información de las unidades, desde la información de la mercancía, hacia dónde va, qué lleva, cuánto pesa, licencias, número de pólizas, toda esa información se tiene que llenar en el complemento de carta aporte. Por eso, ese es lo tedioso que va a ser esta situación. Esa es la información que quiere saber la autoridad, ¿sí? Entonces, el complemento de carta aporte. Entonces, nomás que quede bien claro, es un solo documento, nada más que dividido en dos partes. Te toca hacer el CFDI de traslado, llena la primera parte es el CFDI de traslado y la segunda parte es el complemento de carta aporte. Una vez que lo timbren, ahí llevan todo. Si te toca hacer el CFDI de ingresos, pues ¿cómo lo llenas? Hoy actualmente hacen una factura para cobrar sus fletes. Entonces, llenan el CFDI de ingresos, ponen cuánto es el valor del flete, de qué cliente es, sus datos, su domicilio, su RFC, hacia dónde va, cuál es la mercancía que lleva, el costo de la mercancía, su IVA, la retención si procede, van a llenar. Esa es la parte del CFDI de ingreso. Pero adicional, van a tener también que llenar el complemento de carta aporte. Entonces, si ven, realmente es un solo documento timbrado. Y esos dos documentos son los que va a llevar el operador, el que lleve la unidad al viaje. Si no se lleva ese documento, pues ya lo comentamos, ¿no? Es una situación ahí de costos para los transportistas. Y aquí en la parte de abajo les menciono quiénes son los que tienen que hacer uno y quiénes son los que tienen que hacer otro. En la parte izquierda ustedes ven quiénes tienen que emitir un CFDI de traslado. ¿Quiénes son? Los propietarios de mercancía y el intermediario. ¿Y quiénes tienen que emitir un CFDI de ingreso? El transportista. Así de sencillito es la división que nos está haciendo la autoridad. ¿Sí? Aquí en esta tablita les quiero hacer un poquito más de detalle porque a veces se nos complica cuando no nos dedicamos o no le hemos dedicado algo de tiempo a revisar eso al principio. Ya después se nos hace fácil, pero al inicio todo nuevo siempre, todo cambio siempre nos lleva un ratito de tiempo a entenderlo, ¿no? Lo mismo sucedió cuando se implementó la facturación electrónica, lo mismo sucedió con los complementos de pago, ¿sí? Que los métodos de pago, PUE, PPD, bueno. Esto como es nuevo, también ahorita queremos saber qué está pasando. Entonces, en esa tablita que les trato de hacer como un resumen, de hacérselos más prácticos y les puse, a ver, el emisor, el que transita por carretera federal, qué documento se va a emitir, a quién se le tiene que hacer la factura y el uso, ¿sí? ¿Para qué le va a servir? ¿Para cobrar o para viajar? ¿Sí? Entonces, en el primer situación que pongo ahí, donde dice propietario de mercancía, el primer azulito cielo ahí que está ahí, dice que el propietario ese viaje es un propietario de mercancía que va a circular por carretera federal. Ok, entonces, ¿cuál es el documento que tiene que emitir? Tiene que emitir un CFDI de traslado con complemento de carta aporte. ¿Y a quién tiene que llenar cuando llene el CFDI de traslado? En la parte del receptor, tiene que poner a él mismo, su mismo RFC, porque realmente no lo está vendiendo, es de él para él, aunque va a trasladar mercancía de un lugar a otro. Pero eso es lo que tiene que poner, no tiene que poner el nombre del cliente ni nada. Y ese CFDI
que lleva de traslado, ¿para qué le va a servir? Solo para el viaje. Solo para el viaje, efectivamente es para que si alguna autoridad, como se los he repetido, lo cuestiona o algo, él muestre ese documento y pueda seguir su viaje sin ningún problema. En la segunda situación, de él mismo es propietario de mercancía, pero no va a tocar carretera federal. Entonces, él nada más va a tener que emitir el CFDI de traslado, o sea, nada más va a tener que llenar la primera parte, ¿sí? Va a tener que llenar la primera parte y lo mismo, va a tener que llenar el receptor a él mismo y solo para el traslado del viaje lo tiene que hacer. Oiga, entonces, si ando, supongamos aquí en Manzanillo, si ando en Manzanillo y voy a trasladar una mercancía de Manzanillo a Santiago, si es carretera local, sin problema, nomás vas a tener que hacer, sí vas a tener que hacer un CFDI de traslado o un CFDI de ingreso si eres transportista. Ya te vas a ahorrar el detalle de hacer el complemento de carta aporte, que es realmente lo más pesado, por la información, pues, que se tiene que capturar, ¿sí? Nos vamos a la segunda opción. Si soy transportista, me dedico al transporte, voy a transitar por carretera federal, yo tengo obligación de emitir un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte. ¿A quién se lo voy a hacer? Pues al cliente. ¿Para qué me va a servir? Una, para cobrar, porque como es un CFDI de ingreso, tiene efecto de deducción. Y entonces le va a servir para cobrar y le va a servir también para comprobar ante la autoridad, si es que lo llegan a parar, qué es lo que lleva en esa mercancía, ¿no? Y si es transportista, no va a tocar carretera federal, solo va a tener que emitir el CFDI de ingreso, no llena el complemento de carta aporte y le va a servir para cobrar su flete. En la tercera opción, que es los intermediarios. En los intermediarios, si quieren, si ven separado, hay uno que está solo con amarillo y aparte vienen 4 amarillos más abajo. Ahorita dejamos el amarillo solo y ahorita nos regresamos para explicarle. Entonces, en el amarillo de donde están los 4, en el primero de los 4, intermediario o transportista. El intermediario, si va a circular por carretera federal, sí. Ok, él tiene que emitir un CFDI de traslado con complemento de carta aporte. ¿A quién le va a emitir al cliente? ¿Para qué va a servir ese? Para el viaje, solo y exclusivamente para el viaje. Ok, si es un intermediario y no va a circular por carretera federal, no, solo el CFDI de traslado, no tiene que llenar el complemento de carta aporte. ¿Sale? Ok. Y luego, si es el intermediario, aquí es donde quisiera comentar el tema de los intermediarios. Sí vemos que el intermediario tiene que emitir un CFDI de traslado, pero ¿cuál es el intermediario? Son las logísticas. Las logísticas se supone que no tienen transporte propio, entonces esas logísticas tienen que subcontratar a un transportista real, bueno, un transportista que tiene camiones, porque como él no tiene camiones, tienen que contratar un transportista con camión o hombre camión, ¿sí? Entonces, el intermediario está en una situación, por un lado, es contratado por el cliente, entonces, el intermediario subcontrata a un transportista. Entonces, contador, entonces, ¿quién tiene que emitir el complemento de carta aporte? Bueno, el intermediario contrata a un transportista. El transportista es el que se va a llevar la mercancía, es el que va a trasladar la mercancía. Ese es el que va a emitir un CFDI de ingreso. Pero, ¿qué va a pasar? Ese CFDI de ingreso, ¿a quién que se lo va a facturar? Se lo va a facturar a la logística, no al cliente. ¿Sí? El transportista va a emitir un CFDI de ingreso, pero se lo va a facturar a la logística. ¿Sí? ¿Para qué? La logística le va a pagar el flete al transportista y ya la logística ahora sí va a emitir un CFDI de ingresos al cliente para cobrar el transporte de ese flete. ¿Sí? No sé si por ahí, bueno, si quieren más adelante me dicen si les queda duda, pero esa es la situación un poquito más diferente, que ahí sí se tienen que emitir, por el mismo flete se tienen que emitir 2. Una, quien lo traslada, que es el transportista que tiene el camión. Tiene que emitir un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte. Y 2, el intermediario tiene que emitir un CFDI de traslado.
Yo sugiero que el intermediario emita un CFDI de traslado para que acompañe el viaje, para que haga un match ahí, un match para que, ¿por qué? Porque el CFDI de ingreso que emita el transportista va a decir, yo soy transportista Juan y se lo voy a llevar, ay canijo, pues el Pedro es cliente, pero yo no se lo voy a facturar a Pedro, porque quien me contrató a mí fue Logística Colima. Entonces, a lo mejor la autoridad cuando vea el CFDI de ingreso del transportista va a decir, oye, espérame, no que vas, aquí el pedimento dice, viendo la situación que sea un viaje de una mercancía que salió del puerto, el pedimento dice que la mercancía es de Grupo Guadalajara y tú la factura se la estás haciendo a Logística de Colima, no coincide. Entonces, por eso les digo, la autoridad lo aplicó muy sencillo. Esta es una sugerencia mía. La autoridad nomás dice, si eres transportista, emite un CFDI de ingreso, y si eres logística, emite un CFDI de traslado. ¿Sí? Ese es como lo menciona, ¿verdad? Pero aquí yo creo que se debería emitir el CFDI de ingreso por parte del transportista, y adicional para ese mismo viaje, la logística tiene que emitir un CFDI de traslado para que acompañe y dárselo al operador del viaje para que coincida, para si le dice, mira, la autoridad le dice, oye, no coinciden los destinos, a quien le vas a llevar la mercancía, es otro. Mira, lo que pasa es que no me contrató el cliente directamente, a mí me contrató una logística, y aquí está el CFDI de traslado de la logística. Ok, a lo mejor, ok, ya, amarra, ok. Y ya después, aparte, la logística, si ven, todavía ahí no cobra. La logística, aparte, va a tener que hacer un CFDI, pero ya solo para cobrar su flete, así al cliente. ¿Sale? Ok, entonces, no sé, espero que haya quedado claro. Si no, de todos modos, ahorita lo retomamos en las preguntas y lo volvemos a retomar este tema para que quede un poquito claro. Ya empiezan aquí unas sugerencias o cuestionamientos que me han hecho a través de las pláticas que hacemos con algunos clientes, que me dicen, oye, ¿qué pasa si el recibo de un transportista, el CFDI, y no trae el complemento de carta aporte? Va a ser no deducible. Ojo, siempre y cuando el flete, si ese flete circuló por carretera federal, tiene que llevar un complemento de carta aporte. Si no circuló por carretera federal, pues no hay obligación de emitir el complemento de carta aporte. Entonces, ahí tendremos que ver que ver en qué situación cae y si va a ser deducible o no. Entonces, si circuló por carretera federal, el CFDI de ingreso debe llevar complemento de carta aporte. Si no circuló por carretera federal, no tiene la obligación de llevar complemento de carta aporte y tiene que ser deducible y acreditable para IVA. Otras preguntas. ¿Qué clave de productos o servicios se debe poner en el CFDI de ingreso de traslado? Bueno, si es un CFDI de ingreso, se debe poner la clave del servicio que se está prestando. ¿Sí? De hecho, por ahí en la guía de llenado, ahí se menciona ya la clave que se tiene que manejar en específico para los fletes nacionales y los fletes para los locales también. Y si es un CFDI de traslado, se debe imponer la clave de la mercancía que se está trasladando. ¿Sí? Ya la autoridad en la guía de llenado ya menciona, acaba de sacar, ya ahí dice qué clave es la que tenemos que utilizar. ¿Sale? Aquí lo importante es que sepan la mecánica, cuándo sí, cuándo no, cuál es el CFDI que le corresponde hacer, dónde se ubican, y a partir de ahí ya las guías de llenado la autoridad ya las emitió y vienen, la verdad, hasta eso muy claras y sencillas, y yo creo que eso nos va a poder ayudar para que llenemos bien nuestro complemento de carta aporte. Pero primero lo primero, si no entendemos bien cuál es el documento que nos corresponde hacer, pues vamos a estar perdidos. Entonces, primero, aprender qué complemento nos corresponde, qué CFDI nos corresponde, y si lleva complemento o no lleva complemento. Y ya después, el llenado. Y el llenado, hay una guía ahí que nos lleva de la mano para poder cumplir con ese requisito. ¿Sí? A ver,
otra situación también. Consecuencias por no emitir un CFDI con complemento de carta aporte. ¿A qué se refiere? Bueno, que la autoridad dice, oye, yo necesito que emitas CFDI complemento de carta aporte. Si no emites, ¿sí? Eso se refiere a aquellas personas que hagan viajes y viajes y viajes. Dicen, al cabo la autoridad no revisa. Viajes. Tarde o temprano la autoridad tiene facultades de comprobación y si ve que es una práctica normal de esa empresa de no emitir CFDIs con complemento de carta aporte, ahí están las multas de 17 a 97 mil pesos. Es más, hasta puedes cerrar el negocio. La primera opción es de 3 a 15 días, te puedes cerrar el negocio. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un poquito caso a esta situación, que no es nada sencillo. Imagínense si a alguien le cierra el negocio de 3 a 15 días, pues yo creo que sí le va a doler. Entonces, más vale aplicar, emitir los CFDI que nos correspondan, y cumplir con los requisitos que pide la autoridad. La B, que es también multas, pero más, si bien las multas son más pequeñas, pero se supone que los RIF son más pequeños y esos se aplican para aquellas personas físicas que tributen en el RIF. ¿Sale? Sanción por revisión de la autoridad correspondiente por no exhibir el CFDI o complemento de carta aporte. Esta sanción es la que les comentaba, la importancia de que el operador, cuando salga, desde que sale de donde recoge la mercancía, desde ahí ya tiene que llevar su CFDI de ingreso o su CFDI de traslado, desde ahí. Si no lo lleva y alguna autoridad lo para, la infracción sería de 760 a 14,710 pesos. Pero esa es la infracción. Imagínense aparte que les detengan la mercancía o que les puedan llevar ahí a algún almacén, los problemas con el cliente, la tardanza, a veces con algunos clientes se tienen algunos convenios de sanciones por no cumplir en tiempo. Entonces creo que es preferible mejor cumplir con esa situación y no llegar a tener que jugárnosla con decir, no, al cabo la autoridad no tiene la capacidad para revisar todos los transportes. Entonces yo creo que no es bueno jugar con esa situación. ¿Qué autoridades podrían verificar la emisión del CFDI? El SAT está autorizado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, ¿sí? Y autoridades sanitarias. Todas esas autoridades tienen el derecho, ¿sí? Están facultadas para hacer las revisiones de transporte, ¿sí? Y aparte, si ven aquí, a veces podemos decir, bueno, no creo, al cabo ellos trabajan de lunes a viernes, de 7:30 a 6 de la tarde, los lunes los sábados y domingos son inhábiles. No, fíjense que no. Para las revisiones de transporte, las autoridades tienen 365 días del año y tienen 24 horas. O sea, ¿qué significa? Que todo el tiempo pueden hacer revisiones sin problema y están facultados para ello. Entonces, en ese aspecto no nos podemos confiar de que la autoridad no va a poderlo hacer en fines de semana, o si vamos a hacer un viaje en fin de semana, al cabo la autoridad no va a estar, andan escondidos o andan descansando. No, en cualquier momento pueden hacerlo. ¿Sale? ¿Se puede emitir un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte con un origen y varios destinos? Sí. Aquí lo importante es siempre y cuando esa mercancía sea de un mismo cliente. Si se va a hacer un transporte, un flete o un traslado de mercancía, ¿sí? A diferentes destinos, porque así lo pide el cliente, pero son de un mismo cliente, se hace solamente un CFDI de ingresos con complemento de carta aporte o un CFDI de traslado con complemento de carta aporte, siempre y cuando sean de un mismo cliente. Si un mismo transportista va a llevar mercancía a diferentes destinos, pero son de diferentes clientes, tendría que ser un CFDI de traslado o un CFDI de ingresos por cada uno de los clientes. Sí, por cada uno de los clientes, no uno solo por todo, sino, a ver, ¿cuánta mercancía es del cliente 1? Del cliente 1 voy a 3 destinos, se hace un CFDI. El cliente 2 son un destino, se hace otro CFDI para él. Del cliente 3 son 10 destinos, se
se hace otro CFDI, o sea, se harían 3 CFDI, pero sin cambio, son muchos destinos, pero es solo un cliente, nada más es necesario hacer un solo CFDI. Los CFDI y los complementos, sobre todo, en los complementos va a haber el espacio para que nosotros a la hora de llenarlos nos permita, si son diferentes destinos, nos permita los espacios para poner los destinos, los horarios, a dónde vamos a llegar, sin problema. Pero siempre y cuando la clave es que sean para el mismo cliente, ¿sí? Y por mi parte, sería todo, pero si gustan, empezamos con algunas dudas que les haya tocado, retomamos temas que hayamos visto al inicio y que no les hayan quedado claro. A sus órdenes, señor. Bien, mire, contador, si gusta, empezamos por las preguntas que ya hay en el chat. Ajá. La primera pregunta lo hacían, dice, por ahí después el fundamento de las reglas de la asociación miscelánea, dice así. Buenas tardes, Carlos Madrigal de la agencia Aduanal Circa. Las líneas navieras nos están empezando a solicitar códigos SAT de algunos datos de nuestros clientes, ya que las navieras son las que proporcionan transporte a los clientes, ya sea camión o ferrocarril. ¿Es correcto que nos lo soliciten a nosotros como agencia aduanal o deberían solicitarlo a quienes les contrata el flete? Aquí les habíamos contestado aquí a través del chat que el detalle es que si ustedes como intermediarios son los que contratan el servicio, no que sino que les contratan el servicio, pues sí pudieran de manera solidaria cumplir con este requisito, recuperar esta información, proporcionarla a la naviera para que la tengan. Pero si no me dicen, no, dice, nosotros no contratamos los servicios, son directamente los clientes, entonces en ese caso, les comentaba yo que ahí lo que procede es direccionarlos con sus clientes, pero sí pueden hacer un tipo de comunicado de manera genérica en el cual concienticen a sus clientes o a los clientes que a final de cuentas son los usuarios finales del servicio, de la importancia de proporcionar esta información. No sé si quieres comentar algo más, contador Espíritu. Es correcto. Ok. Luego dice, bueno, ahí les contestamos. El transporte que estará entrando al puerto todos los días, ¿se tendría que hacer una carta aporte por cada vez que entremos al puerto? A ver, dice ahí bien claro, no es por la entrada. Aquí entraron. Si entraron a cargar, en el momento en que salgan, claro que sí. Acuérdense que al inicio dice que es toda persona física y moral que traslade mercancía o bienes, ¿sí? Si el camión se metió vacío y sale vacío, pues no lleva mercancía y no lleva bienes. Pero si entra vacío y sale lleno, inmediatamente tiene que emitir. Bien. Team Peña Crack. Hay clientes que contratan como transporte y no requieren factura. ¿Qué procede? Les estaba contestando. Sí. La obligación en el artículo 29 es literal. Hay dos obligaciones. Una de expedir el comprobante y otra de solicitarlo. ¿Te lo pide el cliente o no? Ahora, dices, bueno, a un genérico, de público en general. En realidad, por eso poníamos al inicio la diapositiva de la jefa del SAT, de Raquel Buenrostro, porque lo que buscan es quitar esa informalidad. El 67% de la mercancía que se mueve, dice ahí, solo una de 3 es formal, las dos de 3 no son formales. Quieren quitar esa informalidad. Quiere la autoridad identificar plenamente el propietario de las mercancías o el cliente que las va a recibir. No sé si quieras comentar algo más, contador. Sí, mira, en ese aspecto, me gustaría agregar que efectivamente en la práctica es más usual de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Es correcto. De que los fletes a veces no quieren factura y todo, pero al final del día tenemos que ver, esas situaciones se presentan ahí y en otros tipos de comercio, pero ahí lo que nosotros que ¿quién es el de la obligación? Si tú como transportista trasladas mercancía, tienes obligación de emitir el comprobante. Si el de enfrente, ya como última opción te lo digo, si el de enfrente, el que te pidió el servicio, no quiere que le factures, bueno, tú cúrate en salud. Como bien lo dijo el contador Lucio,
la autoridad quiere identificar, pero la primera, que consigas la información de a quién facturar. Y ya como última opción, ok, no me la das, bueno, entonces considerar el genérico, pero si vas a tener que llenar toda la información, a dónde va, a qué domicilio va, quién lo lleva, sobre todo porque tú tienes una obligación de emitir un comprobante y para evitar las multas. Y ahora, ojo, también aprovecho esta situación. Aquí hay una responsabilidad solidaria, tanto del que emite el comprobante, que es en este caso a veces la mayoría de los transportistas, como el dueño de la mercancía, del cliente en este caso. Ellos tienen que darles toda la información de la mercancía, toda, porque si ustedes, además hasta la clave de la mercancía, del catálogo del SAT, si no va bien llenada, si no va con los datos correctos, se van a meter en el problema. No nomás el problema es de decir, bueno, no lo va a hacer deducible. No, puede derivar en una revisión por parte de la autoridad, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad solidaria de ambas partes. Es correcto, totalmente correcto. Y recordemos las facultades de comprobación del 42, y ahí no tenemos una responsabilidad solidaria, sino por ahí podemos tener problemas legales más fuertes. Pregunta, Pompeyo Tobar, ¿qué tan cierto es que esto va a estar agarrado a pesos y dimensiones? A ver, ¿cómo que agarrado a pesos y dimensiones? O sea, pesos y dimensiones es una de las autoridades también que se derivan del SAT. Pesos y dimensiones es una autoridad que revisa que el transporte que circula en carreteras cumpla con ciertas características, ¿verdad? De que está amarrado, va a estar amarrado. Por eso les decía, todas las autoridades tienen la facultad de revisar el transporte. Y pesos y dimensiones no sería la excepción. También estaría o sea, están facultados para revisar también esa parte. Ok, gracias. Y dice Blanche L. Entiendo entonces que yo como logística debo emitir un CFDI de traslado con complemento para el transporte que yo contrato. Pregunta. Mira, la autoridad en lo que ha sacado de su información de llenado, de preguntas frecuentes, él ha mencionado que tú como intermediario, porque la logística se entrarían como intermediarios, ¿sí? Dice, tú eres intermediario, tú emites tu CFDI de traslado, sí, lo manejas con medios propios. Si lo manejas por medio de un tercero, que en este caso la mayoría de la logística así lo hacen, subcontratan a un transportista, tú emites un CFDI de traslado y que el transportista que va a llevar la mercancía, él sí que emite un CFDI de ingreso. Es correcto. Sí tiene la obligación de emitir un CFDI de ingreso. Pero yo, ya como comentario, como para hacer match, yo les recomiendo que sí vayan los dos, o sea, que vaya el CFDI de ingresos que lleve el transportista normal para circular él con su transporte, pero adicional que vaya el CFDI de traslado de la logística, que se lo dé al operador para que haga match con respecto a las destinatarios, porque el transportista, como se los comentaba, va a llevar un CFDI de ingresos, pero él va a decir, yo transportista le voy a facturar a logística, pero lleva un pedimento también, y el pedimento, el nombre del pedimento pues es el nombre del cliente, entonces no coincide mucho. Entonces por eso yo les digo que debería llevar también el CFDI de traslado que emite la logística y que lleve los dos. Va. Javier Lozada, ¿aplica igual el uso de CFDI y carta aporte para maniobras locales de carga suelta? Comentabas hace rato sobre aplica igual, o sea, aplica igual, maniobras de carga suelta, aplicaría lo mismo, pero entramos a la situación de que si es local, nada más el CFDI de traslado o de ingreso, dependiendo, si va a mover mercancía propia, con medios propios, CFDI de traslado, no hay que llenar complemento de carta aporte porque es local. Si es transportista, CFDI de ingreso y no hay que llenar carta aporte porque es un traslado local. No hay que llenar el complemento de carta aporte. Ok. Javier Lozada, ok. Blanca Lisbeth Mancilla Hernández.
ella nos hace varias preguntas. Dice la primera, si el intermediario no es una logística, ojo, ya dijo que el intermediario no es logística, sino una empresa de transporte y rola viajes. Es como cuando no le alcanza su infraestructura y subcontrata, ¿no? Bueno, quitando la palabra subcontrata, contrata la prestación de otro transportista. Ok. Por falta de unidades a otro transportista, ¿se debe manejar igual que el intermediario como logística? De hecho, Lucio, lo que comentábamos el otro día, para que a ver si tienes por ahí el fundamento y se los des. De hecho, les comento, los transportistas, es muy común lo que está haciendo la pregunta que nos hace esta persona, es muy común que se realice esa actividad. Los transportistas tienen 10 camiones, pero tienen carga como para 20. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen con sus 10 camiones lo que pueden y la demás carga que tienen, pues se la pasan a otro transportista, pero ese transportista les factura a ellos y ellos le facturan al cliente. Es una práctica normal, pero les digo, esa práctica en teoría ya no la pueden seguir utilizando, porque acuérdense que no puedes, ya nadie puede subcontratar a alguien. En este caso, lo que está haciendo esa transportista está subcontratando a otra transportista. Entonces, a través del cambio de la subcontratación que ya se terminó, se supone que ya no debe existir una subcontratación, la autoridad nos dice que tú no puedes contratar a alguien que haga lo mismo que tú. Te permite que subcontrates alguna actividad que tú no puedas hacer o que tú no hagas. Pero en este caso es transportista contratando a un transportista. Entonces, en teoría, eso ya no se puede hacer. En esos casos, yo siempre lo que les digo a mis clientes, porque también me dicen, oye, contador, yo no voy a dejar de ir el negocio. Ah, bueno, entonces lo que yo te recomiendo es que cuando hagas, que hagas como transporte todo lo que puedes hacer con tus camiones, factúralo con tus camiones. Y lo que ya no puedes hacer con tus camiones, haz una logística y maneja a través de la logística todo ese excedente de viajes, ¿ya? Y de esa manera no vas a tener ningún problema, porque las logísticas no tienen restricciones en ese aspecto, porque las logísticas, su actividad es muy amplia. Es muy amplia. Ellos coordinan, hacen logística, hacen diferentes actividades. Entonces, en ese aspecto, la autoridad les permite a ellos que puedan manejar flete, almacenaje, maniobras, todo ese tipo de actividades. Entonces, mi recomendación es esa. El excedente lo manejen a través de otra empresa, logística, de ellos mismos a lo mejor, ¿verdad? Pero para que no dejen ir el negocio, porque es lo primerito que me dirían los clientes. O que cobren su comisión aparte, ¿no? Y que facture directamente el transportista al cliente. Pero sí, también se puede, esa es otra opción, nomás que esa no les gusta porque ya tienen contacto con el cliente, ya no les conviene, luego se los quitan. Así es, el fundamento lo tenemos para efectos de la deducibilidad como tal, pues en el artículo 28 de que no serán deducibles, pero el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación dice que no tendrán efectos fiscales la deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Aquí estamos hablando que si soy transportista, pues entonces está íntimamente relacionado a lo que yo estoy contratando porque se dedican a los mismos servicios. Dice el segundo párrafo, para los efectos del primer párrafo de ese artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por su control. Dice aquí que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica. Es muy claro aquí, dice, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento todos los pagos o contraprestaciones que yo realice cuando desempeñen actividades relacionadas con mi objeto social o con la actividad económica preponderante que yo estoy contratando. Entonces, creo que no hay mucho que decir en ese sentido. Bien, dice el siguiente, es decir, yo como empresa realicé el ingreso para cobrar al cliente final. Sí, es lo mismo. Pompeyo Tobar, si al poner los pesos y estos no están dentro de las especificaciones, ¿te llegaría la multa directa? Mire, con respecto a los pesos, en el llenado, en la guía de llenado, ahí dice la autoridad que los estimes. Así es. O sea, son estimados. Hola. Ajá. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Quién? Pompeyo, buenas tardes. Oye, Pompeyo, a lo que me refiero, pues, y menciones es, hemos estado leyendo, donde viene tú, generas el CFDI como transportista o como forwarder o todo. Yo meto el peso de los contenedores y hay unas ocasiones que los pesos son legales, ¿no? Están dentro de la NOM y se van. En el caso que están sobredimensionados o con sobrepeso, yo meto, no sé, vamos a decir que meto 70 toneladas cuando debe decir con 61 toneladas. Hay artículos donde dice, y eso es lo que ocupo que me expliquen, al momento que lleno el CFDI lo tiene la autoridad, el SAT. Sí. A lo que entendí en pláticas anteriores que ese CFDI va a estar agarrado a la Guardia Nacional o lo que es el GAEL, a todas. Entonces, yo puedo ir de aquí de Manzanillo a México y si no hay un puesto de verificación de la SCT no hay problema, pero automáticamente al yo pasarme del peso y poner en la carta CFDI el peso y está fuera de la norma, va a llegar directamente el cobro, la multa directamente al importador y al transportista. ¿Qué tan cierto es eso? En el futuro sí se puede dar porque va a tener la información y aparte está timbrada, o sea, se supone que esa información que pusiste pues es real o lo más real posible, entonces sí va a tener la información. A lo mejor no se dio la situación porque transitaste y no te encontraste la autoridad en el camino, llegaste, entregaste, pero sí a futuro sí puede ser que la autoridad con esos elementos sí te pueda llegar a hacer una multa. Le mentiría si le dijera que no, le mentiría si le dijera que sí, es futuro incierto, pero todo apunta a que va hacia allá, señor Pompeyo. Vamos hacia allá, hacia donde tenga el elemento legal y está timbrado, como dice el contador espíritu, y tendrían los elementos documentales para poder emitir la sanción correspondiente, toda vez que se dieron cuenta que no cumple. Ok, gracias. Para servirle. Por cuestiones de tiempo, tenemos aquí las preguntas, tenemos sus correos, les vamos a hacer llegar las respuestas a sus correos, de las que faltan. Tratamos de verdad darle respuesta a la mayor parte, pero sigue la parte de 2 temas que nos quedan pendientes y el tiempo lo tenemos ya encima. Entonces, permítanos, por favor, contestarles con su fundamento y todo a sus correos, como lo estamos haciendo, o a ver si nos da chance ahorita en el mismo chat, para dar espacio a Orlando con la parte que sigue, no sin antes agradecerle de mi parte esta oportunidad. Y pues, amigo, no sé si quieras despedirte. No, nada más que agradecerles, señores. Espero que nuestra idea fue ser un poquito breve esta plática y sencilla. Esperemos que les sea de utilidad. Bien, buenas tardes. Como ya comenta Lucio, mi nombre es Orlando. De mi parte les voy a hacer una pequeña demostración con el software CIAT de cómo documentar un complemento cartaporte y después poderlo convertir a un tipo traslado o a un tipo ingreso según sea el caso. Voy a obviar algunas cosas, obviamente no voy a explicar todo el software, solamente voy a detallar que usando este software, lo primero que me tendría que preocupar es tener al 100% la información obligatoria de mis camiones, de mis operadores y de mis equipos de arrastre, que es lo principal para mí como transportista. Y esa información obligatoria para los camiones, por ejemplo, es indicar el modelo, es indicar las placas, indicar la configuración vehicular de tu unidad, el tipo de permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de permiso de la Secretaría y lo que es la póliza del seguro y el nombre de la aseguradora de la unidad. Para la parte de los operadores, bueno, para la parte de los equipos de arrastre, los únicos 2 datos obligatorios es indicar la configuración vehicular y el número de placa del equipo de arrastre. Mientras que para los operadores, los datos obligatorios es pues su nombre, su domicilio o dirección donde vive, su número de licencia de conducir y su RFC. Aquí tenemos que aclarar nada más una acotación, que el RFC debe de ser un RFC que esté inscrito en el SAT y sea válido para poderlo timbrar. Obviamente, pues aquí en el sistema CIAT podemos crear el expediente de esos camiones, de esos equipos de arrastre y de esos operadores
según qué tan completo quiero mantener yo la información de mis unidades y de mis operadores. Ya yendo a la parte de la documentación, el sistema está dividido en como tres pasos. En el primer paso, lo único que tengo que indicar es el cliente al cual yo le voy a facturar o hacer el servicio. Lo busco yo desde este primer paso, pongo su nombre y me va a ir filtrando todos los nombres que coincidan y me va a poner sus datos que previamente yo cargué. Después, en el paso número 2, tengo que indicar el número de pedimento. Ahorita yo voy a capturar uno ficticio. Para después indicar lo que es referencia, BL y buque. Para el sistema son datos opcionales. Mientras los tengan, los pueden tener. Si no los tienen, no pasa nada si no lo indican. Sin embargo, si es un dato obligatorio que ustedes indiquen si su traslado va a ser internacional o no será internacional. Creo yo que para todos aplicaría que no es internacional, porque solamente se cataloga internacional cuando pase la frontera, ya sea de Estados Unidos o la frontera de Guatemala. Después tenemos que indicar qué tipo de viaje vamos a realizar. Yo voy a escoger que es un sencillo y después me aparecen los catálogos de unidades y de equipos de arrastre. Simplemente voy a dar doble clic para esas unidades que van a atender ese servicio y ya las relaciono a mi documentación. ¿Qué paso sigue? El indicar la ruta. Y ya la ruta viene también, bueno, yo les voy a cargar una que ya está dada de alta. Sin embargo, aquí les comento que ya viene adaptado el sistema para que nosotros indiquemos la dirección de dónde sale la mercancía, porque es un dato obligatorio, y la dirección del destino final en donde vamos a entregar la mercancía. Seleccionamos y hay mucha información que conforme yo seleccione de los catálogos ya se va a ir precapturando, como el patio de recepción, patio de entrega. Lo que sigue es indicar cuándo sale mi mercancía. Yo voy a indicar que es el día de hoy, y cuándo va a entregar la mercancía. También, no sé, voy a poner que el día de mañana. Después tengo que indicar el peso total de las mercancías que voy a transportar. Yo lo voy a poner ahorita en 1500 kilos. Y la agencia aduanal que atendió o que contrató ese servicio, en caso de que fue por medio de una agencia aduanal. Después sigue indicar si el local va a ser foráneo perdón, si el viaje va a ser foráneo local, y qué tipo de carga vamos a utilizar, si va a ser contenerizada o carga suelta. Yo voy a indicar que es contenerizada. Y entonces ya me libera el paso número 2 para poder indicar en el paso número 3 dos cosas: las mercancías que voy a transportar y los servicios que yo voy a cobrar del flete. Iniciaré en este paso por las mercancías. En cantidad se refiere al número de mercancías que yo voy a transportar. En este caso, no sé, como ejemplo voy a poner que voy a transportar 10, y después tengo que indicar en esta parte la clave del bien transportado. Este catálogo es el catálogo que ya el sistema trae precargado del SAT, y aquí yo puedo buscar, ya sea por clave o por descripción, el concepto del bien que yo voy a transportar. Voy a escoger yo computadoras, bueno, accesorios para computadoras. Doy doble clic, después tengo que indicar la unidad de medida, que sería, yo le voy a poner que es por pieza, y después tengo que indicar los kilos. Voy a poner que son 1000 kilos. Y tengo que indicar a qué destino tengo que dejar esa mercancía, o voy a dejar esa mercancía por la ruta que yo escogí. Pues solamente tengo un destino, por eso aquí solamente me aparece un solo destino. Ya después indico una descripción general, que voy a poner, y lo relaciono. Pero en el paso número 2 yo puse que son 1500 kilos, y aquí solamente especifiqué que son 1000 kilos. Significa que pues todavía tengo ahí 500 kilos de diferencia, que me imagino que corresponderían a otra mercancía. Entonces yo le voy a indicar ahora que voy a transportar 500, y voy a poner ahora no sé, muebles.
la unidad de medida la vuelvo a buscar por pieza. Y ya pongo el peso, 500, y voy a poner la descripción muebles para computadoras. Y ahí ya voy a ir agregando yo todas las categorías de las mercancías que yo voy a transportar. Después, ahora sí, sirve documentar la parte del flete. ¿Cuánto voy a cobrar yo por el flete? Bueno, aquí en este apartado me aparecen ya las claves que comúnmente ustedes como transportistas utilizan. Pues voy a escoger la que corresponde al servicio de transporte a nivel nacional. Especifico el precio del flete. Y ya pongo el número del contenedor, por ejemplo. Y aquí mismo yo puedo indicar, en caso de, no sé, que le cobre por separado las pistas, aquí mismo lo puedo indicar y agregar ese concepto. Y ya cuando termino de documentar, le doy guardar y me va a generar el complemento carta aporte como tipo proforma. El sistema no lo timbra en automático, sino que genera el documento a modo proforma para validar que la información está bien. Y ya cuando yo quiera timbrarlo, pues ya me aparecerían los datos fiscales aquí en este apartado del encabezado. Y el formato está compuesto más o menos de esta forma. Me aparece primero los datos de mi cliente, después la parte que correspondería al CFDI, ya sea de ingreso o de traslado. Ahorita yo lo hice como tipo ingreso, por eso están viendo que aparecen las cantidades reales. Y ya después en la parte de abajo aparece lo que corresponde al complemento carta aporte, que es los datos del operador, los datos de la unidad que transporta esos bienes, la ruta que siguió y las mercancías que transportaron. Como les comento, ya después cuando ustedes lo timbren, pues ya en esta parte blanca que aparece al final, ya les aparecería lo que es el código QR, la cadena original, y en la parte de aquí arriba en el encabezado, pues lo que es el UID fiscal y todos los datos fiscales que corresponden al CFDI. De mi parte sería todo, contador Lucio. No sé si quisieran continuar con la parte de las dudas o si tienen alguna duda ya en la parte del software, ya después podemos programar alguna otra videollamada específicamente para hacer una demostración del software. Muchas gracias, muchas gracias. Pues no sé, licenciada, si con eso damos cierre a la sesión. Pues les agradecemos la asistencia. Ahí queda el registro, tenemos sus correos. A través del chat pueden dejarnos sus preguntas. Dimos respuestas a las que había al momento de salir de la oficina, pero permítanos darle respuesta a las demás a través del correo y le cedo el uso de la voz a la licenciada. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al contador Lucio, al contador Espíritu, al compañero desarrollador Orlando. Nada más es preguntarle a la licenciada Verónica Beja, si quiere aportar algo a esta charla. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la presencia. Como les comentó el contador Lucio y el contador Espíritu y mis compañeros Orlando y Lorena, estamos a sus órdenes. Gracias a todos por su presencia. Muy bien, pues les agradecemos a todos la asistencia. No sin antes comentarles, este software que les presentamos ya está adaptado con las modificaciones que requiere el SAT. Si desean alguna información, quedamos a sus órdenes, nos los hacen llegar y en el transcurso del día estamos compartiendo el material del día de hoy. ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, pues
Sin más, agradecemos la asistencia y que tengan muy bonita tarde y gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.